Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 11 de abril, en el que veremos nuestros tres índices americanos, muy poquitas acciones hoy seleccionadas, porque sobre todo nos centraremos un poco más sobre cómo puede venir la inflación en ese dato que reportaremos durante la jornada del martes. Además veremos los earnings que tenemos para esta semana. De acuerdo, pues vamos a empezar con nuestro Dow Jones, como hacemos siempre con nuestros tres índices americanos principales. Y podemos ver cómo durante la semana que viene, durante la semana pasada, el Dow Jones fue el índice de los tres que peor lo pasó. Fue sobre todo de cara a este final de la semana el que mejor comportamiento tuvo. Vimos cómo, mientras que el Nasdaq se estaba dejando en las últimas sesiones, pues un 2, un 3% aproximadamente en el sumo de las últimas dos sesiones, el Dow Jones le vimos crecer pues en la jornada del jueves un 0,25 y en la del viernes un 0,40. Sobre todo derivado del buen comportamiento que tuvimos en la jornada del viernes de cara a los bancos. Y esa es la principal razón que veremos durante esta semana próxima sobre cómo se va a mover el Dow Jones, tanto para bien como para mal. Va a venir básicamente determinado por cómo venga el dato de inflación, lo cual afectará pues a los tres índices en conjunto, pero en el caso del Dow Jones lo veremos también ahora un poquito después, el cómo vengan los earnings de los propios bancos, porque ya vamos a empezar a reportar durante esta semana earnings bastante importantes como los de JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera. Tenemos bancos ya de mucho peso, bancos muy importantes que para el Dow Jones representan una gran posición y que pueden hacerlo, como digo, para bien como tanto para mal, que se mueva, digamos, el índice por completo. Por lo tanto, yo siempre he tenido esta línea aquí marcada, este soporte que tenemos aquí, de la zona de prácticamente los 34.000 puntos básicos. En el caso de que tengamos pues esos earnings malos por parte de los primeros bancos, esos reportes a partir del miércoles, pues veremos que básicamente podríamos ir a testear perfectamente este soporte y si lo respetamos pues sería una muy buena noticia de cara al Dow Jones. Ahora, si venimos con un reporte de earnings que es bastante bueno, lo cual tengo ya bastantes dudas porque los bancos me parece que no lo van a hacer del todo bien en este reporte, podríamos ver en el caso de que sea bueno que rompemos pues la línea que tenemos aquí del moving average de tanto de las 100 sesiones como de las 200 y que podamos volver a intentar testear pues esta zona de los 35.100, 35.200 puntos básicos perfectamente. Si nos fijamos pues en el S&P, pues podemos ver que tuvo un comportamiento un poquito peor, sobre todo en la jornada del miércoles, que tuvo ese menos 0,97 y generó este gap que al fin y al cabo luego acabó cerrando. Y podemos ver cómo se ha apoyado perfectamente en las últimas sesiones en esa media de las 200 sesiones. ¿Qué podemos esperar para el S&P? Pues también tendrá con ese peso de los earnings de los bancos, pero un poquito menos porque al fin y al cabo este índice está bastante más, diversificado y podemos ver cómo las acciones tecnológicas pues sí que tienen bastante más peso, todavía más que los grandes bancos. Entonces, en este sentido podemos ver que el S&P se verá influenciado sobre todo por los datos de inflación que tengamos el martes, de cara sobre todo a que durante la jornada del viernes, si no me equivoco, el mercado no abrirá por el festivo, porque es Viernes Santo, y que podamos ver pues eso, una cierta volatilidad tanto para bien como para mal de cara al dato de inflación según venga. Por último, durante la semana pasada vimos como el Nasdaq generó este gap que tenemos aquí en esta zona, entre la zona de los 14.640 aproximadamente y la zona de los 14.800 y poco, esos 200 puntos ahí de diferencia, y cómo se apoyó perfectamente al cerrar la sesión del viernes al Nasdaq en esta zona de la media de las 50 sesiones y que la está respetando por ahora bastante bien. Veamos cómo, ya digo, el Nasdaq va a ser el más afectado por el dato de la inflación, que no se espera nada buena. Veremos ahora un poquito más adelante el porqué. Sobre todo vamos a basar este vídeo en ello. Y básicamente pues lo que nos podemos esperar es que venga una inflación muchísimo más alta de lo que vimos los meses anteriores debido a este conflicto bélico. Pero bueno, lo veremos ahora más adelante. En este sentido, el Nasdaq sería bastante importante que no perdiese esta zona de los 14.000 puntos básicos aproximadamente, 14.100, pero sobre todo que si seguimos a la baja, aunque no creo que vayamos a perforar todavía más,
pues básicamente eso, que respetemos pues esta zona aquí de los 14.000 y que si caigamos pues un 4% durante la semana, no creo que fuese el caso tan grave, pero bueno, se podría llegar a dar que no rompiésemos esta zona de los 13.700 o si no, vamos a ir sí o sí a volver a testear los mínimos que tuvimos ya prácticamente hace un mes, donde el Nasdaq cayó desde los máximos históricos pues aproximadamente un 22, un 23%. Podríamos ir ahí perfectamente si vemos un dato de inflación nefasto y que los earnings no nos empiezan a acompañar. Entonces, en ese sentido, los tres índices, como digo, se verán bastante influenciados primero por el dato de inflación y después el Dow Jones, sobre todo de cara a los earnings de los grandes bancos. Y es que de hecho voy a pasar bastante rápido por todas las acciones, así un poquito por encima. No me quiero parar hoy mucho en ir viendo una acción por acción de diferentes sectores, porque sobre todo quiero centrarme hoy más en este análisis semanal de cara a qué podemos estar viendo de cara a la inflación, de cara a lo que podamos reportar en el día de mañana. Yo esto lo estoy grabando unos días antes, porque tendré un viaje durante estos días, así que lo estoy grabando ya digo unos días antes, pero se publicará durante el día del lunes y lo estaréis viendo durante el día del lunes de cara a la inflación del martes. Entonces, en este sentido podemos ver cómo Apple no supo llegar hasta la zona de los máximos históricos, ya bastante por lo general que llegó hasta esta zona de los 178, 179 dólares con respecto a la situación que tenemos actualmente, o sea, prácticamente en máximos históricos, cuando además hemos tenido ciertas noticias durante estas semanas, digamos, un poquito negativas de cara a Apple, como que iban a recortar la producción de uno de los tipos del iPhone, que además estaban teniendo ciertos problemas con la cadena de suministro de cara a los chips, etcétera. Entonces, eso evidentemente se tiene que ver reflejado en la acción, sobre todo de cara a los próximos earnings. Entonces, el guidance que vayamos a ir teniendo durante los próximos earnings será muy importante. Podemos ver cómo, al fin y al cabo, pues estas acciones lo están haciendo súper bien en comparación a otras que están teniendo una vez más esas grandes caídas por esas altas valuaciones que tenían y que además cuando tuvimos ese gran rebote pues subieron todavía más. Entonces son esas acciones que tienen tanta volatilidad que al fin y al cabo si las comparas pues con un Apple, con un Google, con un Amazon, pues evidentemente no tiene nada que ver. Cuando estamos viendo pues a Google caer durante un día un 2,88, pues es muchísimo, es algo bastante poco habitual. Pues en ese sentido podemos ver que aquí es donde tenemos, entre comillas, el value y es donde tenemos que centrarnos un poquito más si estamos viendo a largo plazo, más que las otras compañías que son tan especulativas. Entonces podemos ver cómo Google se está acercando nuevamente a esta zona que ya hizo de triple, incluso cuádruple suelo, y que si volvemos a testearla pues sería fundamental que no la rompiésemos, porque si no volveríamos a configuraciones del pasado y no es algo que evidentemente a nadie le gustaría. Fijaros por ejemplo en acciones como Enphase, que hace ya un tiempo que no la vemos aquí en los análisis, cómo se disparó desde estos mínimos que tuvimos aquí desde finales de febrero, en la que estuvo pues a 120 dólares digamos aproximadamente, ha llegado hasta ahora mismo en los máximos prácticamente a 220, o sea nos hemos quedado a muy poco de tener un 100% de revalorización, cuando básicamente lo que estamos diciendo es que se va a recortar la inversión pública porque vamos a tener menos dinero en circulación y esto evidentemente no favorece a empresas como son las de energía solar. Entonces aquí hay ciertas cosas que a mí no me cuadran y son empresas que pienso que tienen unas valuaciones altísimas y que no entiendo cómo han podido llegar tan lejos nuevamente en comparación a lo que ya hicieron con respecto a noviembre, que sus evaluaciones eran ya pues evidentemente disparadas. Entonces podemos ver otro ejemplo como Roblox, que anteriormente pues era una acción que estaba también muy sobrevaluada, pero que actualmente no consigue salir de esa zona, y es una acción que al fin y al cabo durante las próximas semanas y de cara a un año yo la tengo todavía como una venta. Me parece que mi rating la tengo puesta como 35 dólares de precio objetivo, unos 35 o 40 dólares aproximadamente, y esto es de cara a un año vista. Es una acción que está súper sobrevaluada y que no me extrañaría nada que incluso si la viésemos a 25 o 30 dólares no sería una acción que me llevaría las manos a la cabeza, porque no me extrañaría. Entonces, en ese sentido, son acciones con las que hay que tener muchísimo cuidado durante este año y que no nos gustaría estar, salvo que estéis haciendo algo en corto plazo con trades y que tengáis esa cierta experiencia de cara a todo ese tipo de movimientos. Entonces, en cuanto a las acciones, como ya digo, no me voy a centrar mucho. Quería ver así, pues, algún ejemplo bastante suelto y bastante esporádico. Y lo que sí que quiero ver más es qué podemos esperar de cara a la inflación. Vamos a fijarnos primero en el gráfico del Brent,
del precio del barril del Brent, del petróleo, y podemos ver cómo tenemos esa configuración ya un poquito más lateral, que parece que se nos han estabilizado los precios entre los $100, los 110, hemos llegado a ver, y que al fin y al cabo es lo que ya mencionamos hace incluso 2 o 3 meses, si no recuerdo mal, que íbamos a entrar en esta configuración de los años anteriores, desde el 2011 hasta el 2014. Y es que básicamente estamos ahora mismo pues en esa zona, estamos en la parte baja de esa configuración, pero hemos llegado a estar en la parte alta. Es que no veo absolutamente ninguna diferencia con respecto a esos años. Además, podemos ver cómo de cara al reporte que tengamos durante este mes de la inflación, vamos a hacer un poquito de zoom y así lo vemos mejor, vamos a reportar el mes de marzo. El mes de marzo comenzó aquí. Es decir, dejamos febrero en la zona de los $97 y hemos transcurrido todo el mes por encima de todo eso, teniendo incluso unos picos por encima de $130. Esto se va a ver completamente reflejado en el dato de inflación del martes. Entonces, en ese sentido, sí que podemos ver que luego a lo largo del mes ha estabilizado, incluso ha habido una cierta bajada, pero seguimos estando por encima de lo que ya había cuando terminó febrero y empezamos marzo. Entonces, vamos a ver un incremento bastante importante por parte de las materias primas. Si vemos el gas natural, pues vamos a ver un poquito más de lo mismo. Vamos a fijarnos en el gráfico del gas natural. Entonces, aquí tenemos el gráfico del gas natural, que podemos ver cómo incluso ha ido todavía peor, porque al fin y al cabo, gas natural depende todavía más de Rusia que lo hace el petróleo. Al fin y al cabo, Rusia es de los principales productores, como ya hemos dicho muchas veces, de todas estas materias primas, y podemos ver cómo cuando acabó febrero, pues lo acabamos en el entorno de 4,5, 4,6, podríamos decir incluso, pero es que actualmente estamos por encima de 6. Es que esto significa una revalorización del 25% del precio del gas natural durante el mes de marzo. Es algo que va a ir directamente reflejado a este dato de inflación y le va a afectar también de lleno a Estados Unidos, porque aunque Estados Unidos no dependa tanto de esas materias primas a nivel directo de Rusia, sí que podemos ver cómo los precios a nivel global se han incrementado y eso también afecta a Estados Unidos indirectamente. El que no sea cliente directo no significa que los precios no le afecten indirectamente. Entonces, en ese sentido sí que podemos ver cómo esto le puede llegar a afectar. Podemos ver cómo le puede afectar también pues el gráfico del níquel, el gráfico de muchos otros metales, que empresas como Nucor, como Freeport-McMoRan y muchísimas otras de piensos, de agricultura, etcétera, vemos cómo se han visto muy beneficiadas. Si nos fijamos en Nucor, por ejemplo, fijaros este techo que ha hecho aquí en los máximos históricos, que llegó hasta los $157 por acción y que prácticamente desde ahí nos ha movido porque los precios de los metales están muy muy arriba. Tenemos el acero súper arriba. Entonces, en ese sentido es algo que vamos a ver bastante doloroso de cara a este dato. Si nos fijamos ahora pues en esta página que nos muestra el cómo hemos tenido durante los últimos meses este dato de inflación, lo tenéis aquí en la parte de la izquierda, mes a mes, esto es intermensual, y aquí en la parte de la derecha tenéis interanual, ¿vale? Entonces, la parte de la derecha podemos ver cómo interanualmente durante el mes pasado reportamos ese 7,87% de inflación interanual, mientras que intermensual reportamos un 0,91%. ¿Qué significa esto? Ahora mismo, si nos fijamos con respecto a un año pasado, que es donde tenemos que tomar la base de cara al reporte de marzo de 2022, vemos que tenemos una base que realmente es alta. Tenemos una base del 0,7%, que normalmente, si este conflicto bélico no hubiese existido en ningún momento, ya decíamos que era un muy buen punto para o bien alcanzar ese pico de inflación o bien incluso empezar a reducirla y que viésemos cómo hasta este reporte que tenemos de junio, donde tenemos una base del 0,93 que es también muy alta, pudiésemos ver cómo llegamos al verano si no hubiese existido este conflicto de una manera en la que la inflación empezaba a ir a la baja. Ahora no, ahora estamos con ese conflicto y estamos viendo que si venimos de un 0,91 del mes pasado, cuando todavía no había afectado de lleno a todos los precios, a toda la inflación, etcétera, de cómo se iba a comportar el mercado, ahora tenemos que estimar que va a estar por encima del 1% intermensual. Entonces, un 1%, si tiramos a la mínima y fuese un 1%, que me extraña que nos vayamos a quedar ahí, significaría que interanualmente estaríamos ya añadiendo otro 0,3. Es decir, el 8% lo podemos dar, yo creo, por sentado que se va a superar de manera interanual. Podríamos estar entre la zona del 8,5 y 9%. Si vemos una inflación interanual por encima del 9%, eso va a ser una patada brutal a todos los mercados. Y vamos a ver el martes una sesión de tremendas caídas, seguro. O sea, el Nasdaq no creo que se deje poco menos de un 2%.
Entonces, en ese caso, si vemos una inflación tan alta, es algo que el mercado no está estimando todavía, yo creo, apropiadamente, porque no sabemos bien por dónde nos va a salir. Entonces, tenemos esta base. De cara al futuro, pues dependemos mucho de cómo se comporte esa situación geopolítica, pero como ya digo, ya dije en otros vídeos, el Nasdaq y muchas otras empresas no comprendía que estuviesen acercándose tan rápido a esta zona de los máximos históricos cuando seguíamos teniendo todas estas, digamos, volatilidades cortoplacistas y teniendo esa incertidumbre creciente y que no se estaba solucionando de cara a todas las empresas y a todo el sector económico a nivel mundial. Entonces, esto es la situación que tenemos y esto es lo que yo veo de cara a la sesión de mañana. Por último, vamos a ver estos earnings que tenemos para esta semana. Ni siquiera lo he publicado todavía en mi Twitter, por eso os estoy mostrando directamente el tweet de la página oficial donde representan todas estas imágenes. Y al fin y al cabo podemos ver que no es una semana que tengamos bastante carga de muchas empresas reportando estos earnings, pero que tenemos algunas que son de gran importancia, como ya decíamos, con estos grandes bancos, y como estamos empezando ya al fin y al cabo esta earnings season, que después a la semana siguiente pues veremos todavía más peso. Y si no me equivoco, no sé si la semana que viene tenemos ya Netflix o es en 2 semanas, pero ya empezamos a tener también a las Big Tech, que al fin y al cabo son las que van a mover al Nasdaq en el corto plazo y estamos bastante expectantes, sobre todo con Netflix, con Amazon y con Facebook, con Meta, por cómo lo hicieron durante los anteriores trimestres. Entonces, durante esta semana pues podemos ver que el lunes y el martes pues básicamente no hay nada que nos pueda llegar a interesar, son empresas pequeñas y de poca relevancia, pero ya vemos como este miércoles tenemos por un lado a JP Morgan antes de abrir el mercado, tenemos a Delta Airlines, tenemos a BlackRock, tenemos a Bed Bath & Beyond, Fastenal, tenemos a First Bank, pues bueno, bastante interesante la verdad en ese sentido. Y después el jueves tenemos también a TSMC, muy importante de cara a las semiconductoras y a todos estos chips, las cadenas de suministro, etcétera, las noticias que nos puedan llegar a dar. Después pues tenemos también a Wells Fargo, tenemos a Goldman Sachs, tenemos a Citigroup, tenemos a Morgan Stanley, tenemos también a United Health de cara pues, a esta inflación, como ya os dije en ese vídeo de las mejores acciones de la inflación, las empresas del healthcare, de seguros de vida, etcétera. Tenemos al PNC, pues bueno, empresas también bastante interesantes. Y el viernes tenemos aquí una empresa, pero si yo no me equivoco, el viernes no hay mercado, no hay ninguna sesión. No sé si estaré equivocado o que se han equivocado ellos aquí al poner esa empresa ahí. Me suena que no tenemos ninguna sesión el viernes, pero me lo podéis confirmar si queréis, no lo recuerdo en estos momentos. Entonces, miércoles y jueves antes de abrir el mercado, tenemos earnings muy importantes, earnings que van a hacer mover al Dow Jones por completo y otras empresas un poquito diferentes que nos pueden dar bastantes pistas como TSMC, Delta Airlines y United Health de cara a otros sectores y de cara a meternos ya en esa earnings season como decíamos. Recordad chequear los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter que es @accionespbolsa, mi página web que es accionespbolsa.com, si queréis consultar los precios objetivos, los ratings y más información que yo os otorgo de cara a estas acciones cotizadas en Wall Street. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.